Bienvenidos y continuamos con el informe de batalla de la White War 66, el audioinforme de batalla. Vamos con el turno 1 imperial. Vamos allá. Con un espléndido toque de corneta, los soldados imperiales comenzaron a avanzar hacia los pieles verdes con sus afiladas hojas centelleando bajo la luz del sol. Los lanceros, los espadachines y sus respectivos destacamentos de apoyo se aproximaron a ellos avanzando cautelosamente por terreno abierto, entre los muros de la aldea y entre los bosques del centro del campo de batalla. Al otro lado del bosque, los caballeros de la Reisgar avanzaron sin perder de vista los lanzapinchos y el lanzapiedros. Estas máquinas de guerra son particularmente peligrosas para los caballeros, ya que reducen sus tiradas de salvación. Bueno, reducen directamente o las eliminan. Los batidores que Alessio había desplegado ocultos en los bosques occidentales surgieron de su cobertura para dirigirse hacia los goblins nocturnos y el chamán orco, esperando atraer a los fanáticos que Gordon había escondido entre sus filas. Era una misión peligrosa, pero Alessio sabía que debía obligar a salir a los fanáticos antes de que se acercasen demasiado a sus caballeros, ya que podrían causar estragos en ese regimiento. Los herreruelos cabalgaban por detrás del ayuntamiento dispuestos a amenazar los flancos de los arqueros orcos y del segundo regimiento de goblins nocturnos. La fase de disparo se inició con una estruendosa andanada de la artillería imperial sobre la horda orca. Las armas que requerían estimar la distancia al objetivo deben dispararse antes que las demás, lo que evita que los jugadores comprueben cuál es la distancia hasta sus objetivos antes de disparar otras armas de proyectiles. Alessio disparó su gran cañón contra los orcos grandotes, pero apuntó demasiado lejos y sacó un resultado de 20 en el dado de artillería, por lo que el proyectil pasó muy por encima de los aliviados orcos. La tripulación del mortero tampoco lo hizo mucho mejor, obteniendo un resultado de problemas. Alessio tiró uno de 6 en la tabla de problemas, y un resultado de 6 le hizo suspirar aliviado. Un proyectil defectuoso había explotado en el aire, pero al mortero no le había pasado nada. Los arcabuceros y los ballesteros abrieron fuego sobre el carro de jabalíes orco, pero, incluso con los 3 de 6 adicionales por ser su disparo inicial, su objetivo quedó fuera del alcance. Los ballesteros lograron causar una herida al carro de jabalíes, insuficiente para detener su amenazador avance hacia las líneas de Alessio. Había sido una desastrosa fase de disparo para el Imperio. Todavía no se había llegado al combate cuerpo a cuerpo, así que el primer turno imperial terminó con una sola herida causada al enemigo. Los próximos turnos prometían ser sangrientos. Viene la fase de magia en una nota aparte. En la fase de magia, las poderosas energías cruzan todo el campo de batalla mientras Alessio comienza a contar de cuántos dados de energía dispondrá para lanzar sus hechizos. Además de los dados básicos, el hechicero de nivel 2 de Alessio genera 2 dados adicionales por turno, haciendo un total de 4. Los dados de dispersión de Gordon fueron un total de 4. 2 dados de base más 1 por cada uno de sus 2 chamanes de nivel 2. Cuando un hechicero de nivel 1 o 2 intenta dispersar un hechizo, suma un dado más, mientras que un hechicero de nivel 3 o 4 suma 2 dados. El hechicero de batalla imperial intentó lanzar el segundo sello de Amul, un hechizo defensivo que permite al jugador imperial repetir una de 3 tiradas de dados. La posibilidad de repetir cualquier tirada de dados cuyo resultado no te convenza, aunque tendrás que aceptar el segundo resultado sea el que sea. Alessio utilizó 3 de sus 4 dados de energía y obtuvo 2 4 y un 2, lo que superaba el 5 más que necesitaba para lanzar el hechizo. Si hubiese obtenido un resultado final inferior a 5, el intento de lanzar el hechizo habría fracasado. Desafortunadamente para Alessio, Gordon intentó dispersarlo utilizando sus 4 dados de dispersión y obtuvo 2 6, un 4 y un 3, así que el hechizo fue dispersado antes de ser lanzado. A continuación, el sacerdote guerrero utilizó su habilidad especial de lanzar plegarias. Las plegarias se pueden considerar hechizos menores y se lanzan automáticamente con un nivel de energía 3 sin necesidad de lanzar ningún dado. Como a Gordon no le quedaban dados de dispersión, el sacerdote guerrero de Alessio lanzó la bendición de Sigma sobre el ingeniero, otorgándole así una tirada de salvación especial de 5 más, muy práctica en caso de que los orcos tuvieran buena puntería con su artillería. Hay una nota aquí sobre los dados de energía y de dispersión. Recordad que es el inicio de la edición, entonces estas cosas son normales y en su momento se agradecía bastante. Dice así: cuando un hechicero intenta lanzar un hechizo, solo puede utilizar un dado de energía más que su nivel de hechicería.
Sin embargo, no tiene restricciones al lanzar dados de dispersión en el turno del adversario. Por ejemplo, un chaval de nivel 2 solo puede tirar 3 dados para lanzar un hechizo, pero para dispersar un hechizo lanzado por su oponente podría, si quisiera y dispusiera de ellos, utilizar cualquier número de dados. Vamos con el turno 1 del general orco de Gordon. Los orcos vienen para la lucha, aunque sea entre ellos mismos. Para representar este principio, las unidades de orcos y goblins deben efectuar un chequeo de animosidad al inicio de cada turno. Gordon tenía que tirar uno de 6 por cada unidad de su ejército, a excepción de la máquina de guerra y los carros. Con un resultado de 1, se verían afectados por la animosidad y tendrían que efectuar una tirada de dados para determinar sus efectos. Con los jinetes de jabalí orcos situados detrás de los orcos grandotes era un momento delicado para Gordon. Si los orcos no pasaban el chequeo, era posible que atacasen por la retaguardia a sus orcos grandotes. El riesgo tuvo sus resultados. Para sorpresa de Alessio, todas las unidades de orcos pasaron el chequeo. Con el enemigo a la vista, los orcos marcharon 20 centímetros hacia las líneas del imperio. Los orcos grandotes fueron los que llegaron más lejos, enarbolando con furia el estandarte del Wag de Gorko, que incrementa en 3 centímetros su atributo de movimiento, lo que les permitió realizar un movimiento de marcha que les acercaba 6 centímetros más a la unidad enemiga más cercana. Mientras los goblins nocturnos avanzaban, llegaron a ponerse a 20 centímetros de los batidores. Esto les obligó a parar para soltar a los fanáticos. Gordon escogió la dirección inicial en que movieron, pero tuvo que tirar 5 de 6 para determinar la distancia que recorrían. El primer fanático avanzó 28 centímetros atravesando totalmente a los batidores. Con una risita irónica, fruto de muchos años de práctica, Gordon tiró el dado para ver los efectos. Cuando una unidad es impactada por un fanático goblin nocturno, sufre uno de 6 impactos de fuerza 5. Causó 5 impactos, 4 de los cuales causaron bajas. La espiral de muerte del fanático niega la tirada de salvación por armadura, aunque en este caso eso es irrelevante, ya que los batidores no llevan armadura. Al haber sufrido más de un 25% de baja, los batidores tuvieron que efectuar un chequeo de pánico. Alessio tenía que obtener un resultado igual o menor al atributo del liderazgo de los batidores con 2 dados de 6. Obtuvo un 9, por lo que no lo superaron y huyeron 5 de 6 centímetros. Esto es una errata. Deben huir 8 de 6 centímetros porque es caballería y mueve más de 15, ¿vale? Lo que les llevó más allá del borde de la mesa, ya que Alessio obtuvo un 25, que es más factible tener un 25 con 8 de 6 que con 5 de 6. El segundo fanático solo pudo mover 8 centímetros, en dirección a las tropas imperiales que se encontraban en la lejana colina. Una vez soltados, mueven en una dirección aleatoria, y ese goblin fanático estaba peligrosamente cerca del avance orco. Al inicio de la fase de magia, el chamán orco decidió lanzar la mirada de Morco, un hechizo ofensivo que puede freír a un hombre con un destello de luz verde que surge de los ojos del chamán. El diabólico chamán lanzó el hechizo sobre una de las compañías libres de Alessio, la que estaba compuesta solamente por 5 miniaturas. Para poder lanzarlo debió tener un resultado de 6 más. Así que Gordon tiró el máximo permitido de 3 dados y obtuvo un resultado de 11. Alessio decidió no intentar dispersarlo, así que la mirada de Gorko causó 3 de 6 impactos de fuerza 4 en los guerreros de la compañía libre, eliminando a 4 de ellos. Tan solo quedó uno de ellos con vida, pero admirablemente superó el chequeo de desmoralización, determinado a vengar la muerte de sus camaradas. Si causó 3 de 6 impactos y eliminó a 4, no entiendo muy bien esta jugada. Bueno, sabemos que la mirada de Gorko es uno de 6 impactos de fuerza 4. Supongamos que sacó 4 y mató a los 4 que sacó. Y el que quedó con vida pues superó el chequeo no de desmoralización, que también está mal, yo no sé si la traducción, pero hay muchas erratas aquí, sino el chequeo de pánico, ¿vale? A continuación, el chamán Goblin intentó lanzar el hechizo Allá vamos sobre los orcos grandotes. Gordon utilizó 3 dados para lograrlo, con los que obtuvo un 16. Alessio hizo lo que pudo para dispersarlo tirando 4 dados, pero sucedió el desastre. Obtuvo 2 5 y 2 1. El doble resultado de 1 indicaba que el intento de dispersar el hechizo había fallado automáticamente. Los orcos disponían ahora de una tirada de salvación especial de 6 más y atacarían en primer lugar durante el combate cuerpo a cuerpo, incluso aunque fuesen cargados.
La fase de disparo no fue tan exitosa como la fase de magia y Gordon no logró impactar a ningún soldado imperial. El primer turno había terminado con la totalidad del ejército orco intacto y mucho más cerca de las líneas imperiales. Y vamos con el turno 2 imperial. Los batidores estaban muertos, pero habían servido para su propósito. Los fanáticos vagaban ahora por el campo de batalla sin dirección fija. Peligroso, sí, pero ahora era también peligroso para su propio ejército. Los orcos se acercaban rápidamente y todavía quedaban demasiados pieles verdes para el gusto del conde elector. Uniéndose a los caballeros de la Reisgard, les ordenó reorganizarse con una fila adicional preparándose para cargar. El resto de la infantería continuó su imparable avance con la compañía libre que apoyaba a los espadachines, acercándose a la segunda unidad de goblins nocturnos. De ella surgieron nada menos que 3 fanáticos goblins nocturnos. 2 de ellos solo obtuvieron un 18 en 5 de 6. No obstante, el tercero se las apañó para alcanzar su objetivo al obtener un 20, pero, afortunadamente para los guerreros de la compañía libre, tan solo mató a uno de ellos. El único luchador de la compañía libre que se había salvado de la muerte a manos del chamán orco se abalanzó sobre el inmundo hechicero y el carro de jabalíes dispuesto a vengar a sus compañeros caídos. Los herreruelos, envolviendo el flanco izquierdo orco, levantaron el pedreñal de sus pistolas y se prepararon para descargar una mortífera andanada de disparos. El sacerdote guerrero rezó de nuevo fervorosamente a su deidad y bendijo al ingeniero con la bendición de Sigmar, que Gordon ni siquiera intentó dispersar. Mientras tanto, el hechicero de batalla intentó lanzar la tormenta de Cronos, un hechizo de corto alcance pero muy efectivo. Sin embargo, no consiguió obtener un resultado mayor o igual a la dificultad del hechizo. Con los 2 dados restantes lanzó con éxito el segundo sello de Amul, pero el chamán de Gordon consiguió dispersarlo al obtener un resultado más alto que el del hechicero al lanzarlo, con lo que se disipó antes de llegar a tener efecto. La tierra tembló una vez más cuando la artillería imperial abrió fuego. El mortero disparó un proyectil, esta vez con la mecha correcta, pero Alessio calculó mal y el proyectil pasó de largo a los orcos grandotes al obtener 25 centímetros de error en el dado de dispersión. El proyectil pasó por encima de las cabezas de los orcos y explotó justo detrás de los goblins nocturnos situados en el centro de la línea piel verde, haciendo pedazos a un goblin e hiriendo al chamán goblin que estaba escondido en la retaguardia de la unidad. Una bola de cañón rodó vertiginosamente hasta golpear el frente de la unidad de orcos grandotes y le arrancó la cabeza a uno de ellos antes de caer al suelo y clavarse allí. Pues Alessio tuvo un resultado de problemas en la tirada para terminar el rebote de la bala de cañón. El resto del ejército imperial disparó a los orcos. Los arcabuceros acribillaron el carro de jabalíes con una lluvia de plomo, mientras que los ballesteros y el cañón de salvas dispararon sobre los orcos grandotes, pero solo pudieron eliminar a 2 de ellos. Los jóvenes nobles del regimiento de herreruelos dispararon a los flancos expuestos de los arqueros orcos, pero su puntería fue nefasta y erraron todos los disparos. Una vez más, ninguno de los 2 bandos llegó al combate cuerpo a cuerpo, pero solo era cuestión de tiempo. Antes en el turno 1 he dicho que cuando huían los batidores ha dicho 5 de 6 y yo he dicho que eran 8 de 6, efectivamente es 5 de 6, los batidores son los arqueros hostigadores del imperio, yo me he liado con los herreruelos. Disculpad mi error. A ver si ahora entre las erratas voy a añadir yo erratas al relato. Hay una nota aquí que se llama movimiento de marcha, que dice así: un movimiento de marcha representa una unidad redoblando sus esfuerzos para acercarse al enemigo. La unidad puede mover el doble de su movimiento normal, sin embargo, este movimiento no puede hacerse si un miembro del ejército adversario se encuentra a 20 centímetros o menos de la unidad. Los hostigadores y los personajes no se ven afectados por esta restricción, así que siempre pueden realizar movimientos de marcha incluso si el enemigo se encuentra a 20 centímetros o menos, excepto si el enemigo se encuentra a 20 centímetros o menos. Turno 2 de los orcos. La destrucción del carro confundió a los orcos, ya que ni ellos ni los goblins nocturnos del flanco izquierdo superaron su respectivo chequeo de animosidad, por lo que se pasaron el resto del turno discutiendo entre ellos. Con el estandarte del Wag de Orco, los orcos grandotes podían cargar a la unidad enemiga más cercana. Una de las compañías libres de Alessio se encontraba a 25 centímetros, por lo que los orcos le declararon una carga. La reacción de la compañía libre fue huir, dirigiéndose hacia los alabarderos.
Gordon empezó a mover a sus fanáticos. Un dado de dispersión indicaba en qué dirección movía. El primero se enredó la cadena alrededor de su cuello flacucho, con lo que murió al instante. Gordon obtuvo 3 resultados iguales al determinar la distancia que el fanático debía recorrer, mientras que el segundo chocó contra el chamán orco y le causó una herida. 2 de los fanáticos liberados en el turno anterior chocaron entre sí, dejando el centro del campo de batalla hecho un desastre. La vagoneta de ataque Snotlin se adelantó 20 centímetros. La vagoneta es otra unidad del ejército de orcos y goblins que se mueve a una distancia aleatoria. Las tiradas para los chequeos de animosidad y para las unidades con movimiento aleatorio hacen que el ejército orco sea muy impredecible. Esto, a veces, supone una gran desventaja, pero si ni tú mismo sabes lo que va a hacer tu ejército a continuación, tu adversario tampoco. Como la compañía libre decidió huir como reacción a la carga de los orcos grandotes contaría como fallida a menos que pudiesen trabarse con otra unidad enemiga. Aquí debo añadir yo a la que no podía haber declarado carga en un primer momento. Como la distancia no era suficiente, Alessio sonrió irónicamente. Los orcos grandotes no podían alcanzar a los alabarderos y por tanto solo podían mover 12 centímetros, con lo que quedaron dentro del alcance del letal cañón de salvas, que en el turno anterior no había hecho nada. Raro. Una vez más, el chamán orco intentó lanzar la mirada de Morco, esta vez sobre los caballeros de la Reisgar. Su objeto mágico, el bastón rugoso de Budgop, proporcionó a Gordon un +1 a la tirada para lanzar el hechizo. Necesitaba un 6. Afortunadamente para Alessio, el estandarte de la salvaguardia arcana que portaban los caballeros proporcionaba 2 dados adicionales para dispersar un hechizo que afecte a la unidad. Y para asegurarse de que lo dispersaría, Alessio utilizó un dado más de sus dados de dispersión. A continuación, el chamán orco utilizó sus 2 dados restantes para lanzar un cabezazo sobre el campeón de los lanceros. Una vez más, Alessio consiguió dispersarlo. No obstante, el chamán goblin de Alessio una vez más, Alessio consiguió dispersarlo. No obstante, el chamán goblin todavía le quedaban 3 dados, mientras que su hechicero solo le quedaba 1. Así que el chamán le lanzó la mano de Gorko para permitir a los orcos grandotes cargar este turno. La mano de Gorko permite a una sola unidad mover 5 de 6 centímetros adicionales. Alessio, habiendo aprendido duras lecciones en el pasado, decidió utilizar un pergamino de dispersión en lugar de arriesgarse a fallar las tiradas de dados, con lo que canceló automáticamente el hechizo. Los goblins del bosque apuntaron sus lanzapichos hacia los herreruelos. Necesitaban un 5 más para impactar. El primer tiro erró el blanco, pero el segundo lo alcanzó con un impacto de fuerza 6. El pivote siguió atravesando filas, perdiendo un punto de fuerza por cada miniatura impactada. Un grito de ¡hurra! Siguió a la muerte de un segundo herreruelo, que obligó a Alessio a realizar un chequeo de pánico que no superó. Los herreruelos estaban fuera del alcance de la influencia del conde lector y por tanto debían obtener un resultado igual o menor a 7. Alessio tuvo un 8 y como los herreruelos tienen un atributo de movimiento superior a 15, huyeron 8 de 6, que es lo que decía antes, alejándose del enemigo. Alessio obtuvo un total de 35 centímetros con los que salieron del campo de batalla. Los goblins nocturnos decidieron disparar al guerrero de la compañía libre que quedaba y que avanzaba hacia sus líneas. 3 de ellos pudieron impactarle, pero no le causaron ninguna herida. Así finalizó el turno 2 de los orcos y goblins. Y en el próximo programa iremos con los turnos 3 y 4.